El silencio dentro de la cabina parecía aferrarse a cada respiración, como si la noche misma escuchara algo que nadie más podía oír. El piloto lo notó primero. El niño sentado solo, quieto, demasiado quieto, como si cargara un secreto que nadie debía descubrir. No era miedo lo que lo rodeaba, sino una calma tan afilada que cortaba el aire a su paso. Ese instante, esa sensación indescriptible, lo empujó a hacer la llamada que jamás pensó que lamentaría. Ahora, mientras el avión descendía y las luces de la pista surgían bajo las alas, algo cambió en la mirada del niño. Un destello pequeño, pero suficiente para sembrar dudas. Fue ahí cuando el piloto entendió que había encendido una mecha invisible y que lo que esperaba abajo no sería una simple verificación rutinaria. Algo estaba por revelarse, algo que llevaba demasiado tiempo escondido. El avión tocó tierra con un golpe suave, pero la tensión que llevaba adentro parecía más pesada que el propio fuselaje. El piloto evitó mirar al niño, como si temiera descubrir en sus ojos algo que no quería enfrentar. Al avanzar por la pista, las luces del aeropuerto brillaron con una frialdad que hacía sentir que el mundo exterior sabía más de lo que él mismo comprendía. Los pasajeros despertaban de su calma rutinaria, sin imaginar la tormenta que aguardaba tras la puerta. El piloto sintió cómo la culpa se enroscaba en su pecho, recordándole que aquella llamada que creyó responsable quizá había sido un impulso teñido de ansiedad. Cuando el avión se detuvo por completo, la respiración del niño pareció cambiar apenas. Un gesto mínimo que hizo que el silencio adquiriera un peso aún mayor, como si anticipara algo que los demás aún no podían nombrar. Cuando las puertas se abrieron, el aire del pasillo golpeó a todos con un frío inesperado, como si el mundo exterior quisiera borrar cualquier rastro de calidez. El piloto observó a los agentes esperando en la entrada, su postura firme, pero sus miradas cargadas de una sospecha que no terminaban de entender. El niño se puso de pie sin que nadie se lo pidiera, moviéndose con una serenidad que contrastaba con el nerviosismo colectivo. Cada paso que daba parecía medido, casi estudiado, como si supiera que aquel momento definiría algo que había estado evitando por mucho tiempo. El piloto sintió un pinchazo de arrepentimiento que se extendió por su estómago mientras comprendía que quizá había despertado fuerzas demasiado grandes para controlarlas. El silencio del niño lo perseguía, envolviéndolo en una sensación que no lograba descifrar. El niño avanzó por el pasillo sin levantar la vista, como si cada paso marcara un ritmo que solo él entendía. Los agentes lo guiaban con cautela, intercambiando miradas que revelaban la incertidumbre que crecía en sus mentes. El piloto lo siguió unos metros atrás, sintiendo cómo el eco de sus propios pasos lo acusaba. Intentó convencerse de que había actuado por responsabilidad, pero una duda insistente golpeaba cada pensamiento. Había algo en el aire, algo que parecía moverse alrededor del niño sin tocarlo, como si lo acompañara una verdad que se aferraba a su sombra. El pasillo del aeropuerto, frío y silencioso, se volvió un escenario donde cada gesto parecía más grande de lo que era, y el piloto entendió que lo que estaba a punto de descubrir no tendría vuelta atrás. Al llegar a la sala de control, el ambiente cambió por completo. El aire pareció volverse más pesado, como si cada pared guardara historias que no debían contarse en voz alta. El niño se detuvo sin que nadie se lo indicara, levantando la vista por primera vez desde que dejó el avión. Esa mirada silenciosa hizo que los agentes intercambiaran un gesto de incomodidad. El piloto sintió cómo la culpa se transformaba en temor cuando un oficial comenzó a revisar la documentación del niño con un cuidado casi excesivo. La sala parecía temblar con una tensión invisible, y cada segundo que pasaba hacía más claro que aquel no era un simple control rutinario.
Había un nombre esperando ser pronunciado, un nombre que provocaría la primera grieta en todo lo que creían entender. El piloto observó desde la puerta cómo el niño permanecía en silencio mientras los oficiales revisaban cada documento con una insistencia que revelaba más confusión que certeza. Había imaginado que el proceso sería rápido, que bastaría con verificar un nombre y liberar al menor, pero el ambiente no hacía más que tornarse más denso. El niño parecía ajeno a todo, como si ya hubiera vivido escenas parecidas y supiera exactamente cuándo hablar y cuándo callar. Una sensación amarga creció en el pecho del piloto, un presentimiento que lo empujaba a aceptar que quizás no había entendido nada de lo que estaba ocurriendo. Cada pregunta de los agentes sonaba más insegura que la anterior, como si temieran descubrir algo en la respuesta. Fue entonces cuando una frase del niño, dicha casi en un susurro, congeló la sala y dejó a todos sin respiración. El niño repitió con calma que su padre sabía dónde estaba, pero la forma en que lo dijo no sonó a tranquilidad, sino a advertencia. Los oficiales intercambiaron miradas incómodas, como si hubieran escuchado algo que no debió tocarse. El piloto sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, recordándole que esa frase ya la había escuchado antes, en el avión, y que entonces no le había prestado atención. Ahora, sin embargo, sonaba distinta, casi como un mensaje cifrado que solo unos pocos podían comprender. Los agentes comenzaron a realizar llamadas, susurrando entre sí mientras intentaban confirmar información que parecía desvanecerse entre registros confusos. El niño observaba todo con una serenidad inquietante, como si supiera que cada minuto que pasaba los acercaba a un descubrimiento inevitable. El ambiente se volvió aún más tenso cuando la investigadora especial llegó a la sala. Su entrada detuvo la conversación de inmediato, como si su sola presencia confirmara que la situación había escalado a un nivel que pocos comprendían. Se acercó al niño sin decir palabra, observándolo con una atención que parecía atravesar capas invisibles. El piloto sintió cómo la culpa se transformaba en un nudo difícil de deshacer. La investigadora pidió los documentos y los examinó con un gesto que mezclaba incredulidad y preocupación. Todo, en su postura, indicaba que había reconocido algo que los demás aún no. La sala quedó suspendida en un silencio espeso, mientras ella levantaba la mirada, consciente de que pronunciar el nombre del padre del niño cambiaría por completo el rumbo de la noche. La investigadora leyó el nombre en silencio, y la expresión de su rostro se tensó como si una pieza oscura del pasado acabara de encajar. Los agentes la observaron en espera, pero ella no respondió de inmediato. El piloto sintió cómo su estómago se hundía al ver su reacción. No era sorpresa lo que mostraba, era reconocimiento. La investigadora cerró el documento con cuidado, como si temiera romper algo delicado. Finalmente dio una orden breve, su voz cargada de una gravedad que hizo que los demás se enderezaran al instante. El nombre del padre del niño ya no era solo un dato, era una advertencia. Un recordatorio de historias enterradas que nadie quería volver a escuchar. El piloto comprendió que su llamada había provocado algo mucho más grande de lo que podía imaginar. La sala quedó en un silencio espeso cuando la investigadora confirmó que aquel nombre había aparecido antes en informes que nunca encontraron respuesta. Los agentes intercambiaron miradas cargadas de un miedo que intentaban ocultar. El niño, sin embargo, siguió inmóvil, como si hubiera estado esperando ese reconocimiento desde el principio. El piloto sintió cómo la culpa se mezclaba con un desconcierto profundo. Su llamada, impulsada por un presentimiento confuso,
había abierto una puerta que quizá jamás debió empujar. La investigadora pidió que trasladaran al niño a una sala más segura, su tono firme pero teñido de preocupación. Todo indicaba que lo que estaba por revelarse no solo cambiaría la investigación, sino que pondría en evidencia secretos que llevaban años enterrados bajo un silencio peligroso. La sala secundaria tenía un silencio distinto, como si las paredes hubieran escuchado demasiadas historias y se resistieran a guardar una más. El niño se sentó sin recibir instrucciones, observando el espacio con una tranquilidad que desconcertaba a todos. La investigadora lo miraba con atención, analizando cada gesto mientras los oficiales esperaban en tensión contenida. El piloto no podía apartar la vista de aquella escena. Sentía que el peso de todo lo ocurrido recaía directamente sobre él. La investigadora pidió una confirmación externa sobre el nombre del padre y el ambiente se volvió más denso, como si cada respiración cargara con el temor de una respuesta que nadie quería escuchar. El niño entrelazó sus dedos lentamente, y ese pequeño movimiento provocó una inquietud silenciosa en todos los presentes. La confirmación llegó primero como un susurro en el auricular de la investigadora Ponton. Lo que escuchó hizo que su expresión cambiara apenas, pero lo suficiente para que el piloto sintiera un golpe de frío recorrerle la espalda. El nombre no era desconocido. Venía acompañado de una larga lista de reportes que nunca encontraron cierre. Los oficiales intercambiaron miradas silenciosas, como si todos recordaran historias que preferían no mencionar. El niño levantó la vista por primera vez en minutos, observando a la investigadora con una calma que parecía esperar ese momento. El piloto se llevó una mano al rostro, comprendiendo que ya no podía esconder el arrepentimiento que lo consumía. Había desencadenado algo que no sabía cómo detener, y ahora todos estaban atrapados en el centro de una verdad que nadie quería enfrentar. La investigadora colocó el dispositivo sobre la mesa y guardó silencio unos segundos antes de hablar. Explicó que el nombre del padre estaba asociado a múltiples desapariciones, todas marcadas por un patrón inquietante. Los oficiales escucharon en silencio, cada palabra dibujando un escenario más oscuro que el anterior. El piloto sintió cómo el espacio parecía estrecharse, como si la sala misma rechazara el peso de aquella verdad. El niño no mostró sorpresa. Su rostro permaneció tranquilo, como si ya conociera cada detalle. El piloto se dio cuenta de que la calma del niño no provenía de la confianza, sino de la resignación. Había vivido esa sombra durante demasiado tiempo, y ahora estaba a punto de revelarla ante todos. El ambiente se volvió insoportablemente denso, anunciando que el siguiente paso cambiaría el rumbo de la noche. El niño finalmente habló, y su voz suave cayó sobre la sala como una chispa sobre un campo seco. Contó que no había viajado por decisión propia, sino para buscar ayuda. Había visto algo que no debía ver, algo que lo obligó a alejarse antes de convertirse en una sombra más entre las historias de su padre. Los oficiales lo escucharon con una mezcla de incredulidad y miedo contenido. El piloto sintió que el mundo se le estrechaba. Su llamada, hecha sin pensar demasiado, había terminado salvando al niño sin querer. La investigadora se inclinó hacia él, haciéndole más preguntas, intentando conectar cada pieza del relato. Cada palabra del niño añadía un nuevo peso al aire, construyendo un escenario donde la verdad ya no podía ignorarse. El relato del niño continuó hasta que la sala quedó envuelta en un silencio aún más profundo. Contó que su padre no sabía dónde estaba realmente, que había logrado escapar antes de que algo irreversible ocurriera. La investigadora tomó notas rápidas,
consciente de que cada detalle podía encajar con casos anteriores que seguían abiertos. Los oficiales parecían cada vez más inquietos, como si lo que escuchaban confirmara rumores nunca dichos en voz alta. El piloto, por su parte, sintió que la culpa lo atravesaba con más fuerza. Su impulso, nacido de un juicio apresurado, había cambiado el destino del menor por completo. El niño terminó diciendo que no quería volver, que solo buscaba protección. Esa frase se quedó suspendida en el aire, marcando un punto de no retorno para todos los presentes. La investigadora abrió un archivo que llevaba años archivado en una carpeta que nadie se atrevía a revisar. El ambiente cambió de inmediato, como si la sala reconociera el peso de lo que estaba a punto de revelarse. Cada página mostraba casos sin resolver, todos marcados por un patrón inquietante que comenzaba a enlazarse con el relato del niño. El piloto observó con un nudo en la garganta, incapaz de apartar la vista. Los oficiales intercambiaron miradas inquietas, conscientes de que habían traspasado un límite del que no podían regresar. El niño no dijo nada. Su silencio era una confirmación silenciosa que hacía que cada palabra escrita cobrara un sentido más oscuro. La investigadora respiró hondo y anunció que aquellas desapariciones no eran coincidencias, sino una sucesión de advertencias ignoradas durante demasiado tiempo. La investigadora señaló un detalle que heló la sala. Todas las personas desaparecidas habían tenido un contacto previo con el padre del niño. Ninguno de los casos había llegado a juicio, todos envueltos en excusas que parecían ingeniosamente construidas. El piloto sintió que el aire se volvía más pesado, como si la revelación hubiera cerrado cada salida posible. Los oficiales comenzaron a unir piezas que antes parecían inconexas, comprendiendo que no eran hechos aislados, sino parte de una red cuidadosamente tejida. El niño observaba la escena con una mirada vacía, como si cada palabra le recordara algo que había intentado olvidar. La tensión creció hasta llenar el espacio entero, impulsando a la investigadora a profundizar en los registros, consciente de que lo que seguía podría ser aún más perturbador. La investigadora pasó cada caso como si estuviera reconstruyendo un mapa oculto. Las fechas, las direcciones, los testimonios perdidos empezaban a formar un hilo que conducía irremediablemente hacia un mismo punto. El piloto sintió cómo el miedo se mezclaba con un remordimiento que lo atravesaba por completo. Su llamada, que parecía exagerada al principio, había destapado una verdad oculta bajo capas de silencio. Los oficiales comentaban en voz baja, intentando entender cómo tantos detalles habían pasado desapercibidos durante años. El niño los observaba con una mezcla de cansancio y resignación, como si por fin alguien hubiera decidido escuchar lo que siempre trató de evitar. El ambiente era tan tenso que cada pequeño ruido parecía anunciar un cambio definitivo. La investigadora señaló un caso específico que destacaba entre los demás. Era más reciente, más claro, más inquietante. La desaparición de alguien que había intentado denunciar una irregularidad seria. El piloto se acercó sin poder evitarlo, sintiendo que algo en ese expediente lo llamaba directamente. Los oficiales lo observaron con cautela, comprendiendo que ese caso tenía una conexión más profunda con el presente de lo que imaginaban. El niño apartó la mirada, como si recordara algo que deseaba enterrar para siempre. La investigadora explicó que ese caso fue el último antes de que el niño decidiera huir. La idea cayó como una piedra en el centro de la sala, provocando un silencio inmediato. Todos entendieron que estaban muy cerca de descubrir lo que había desencadenado todo. El niño respiró hondo antes de hablar, como si cada palabra pesara más de lo que un menor debería soportar. Contó que había escuchado una conversación que no debía oír. Una discusión que confirmaba que la última persona desaparecida no se había ido voluntariamente.
Reveló que había visto algo que nadie más debía presenciar y que por eso había decidido escapar. La sala se congeló. Incluso el aire pareció detenerse. La investigadora anotó con rapidez, sabiendo que aquel testimonio podía ser definitivo para reabrir todos los casos anteriores. El piloto sintió un estremecimiento profundo, comprendiendo que su llamada no solo había salvado al niño, sino que ahora podía cambiar el destino de muchas otras historias olvidadas. El niño permaneció en silencio después de su confesión, como si hubiera entregado una parte de sí mismo que jamás pensó compartir. La investigadora lo observó con una mezcla de respeto y preocupación, consciente de que su relato podía cambiar por completo el rumbo de la noche. Los oficiales parecían cada vez más tensos, atrapados entre una sensación de incredulidad y el peso de una responsabilidad que no pidieron. El piloto, incapaz de apartar la vista, sintió que su respiración se hacía más pesada mientras comprendía que los hechos superaban cualquier intuición que hubiese tenido. El niño finalmente bajó la mirada, como si temiera la reacción de los demás. Pero ese gesto solo reforzó la certeza de que había dicho la verdad. La sala pareció encogerse, obligando a todos a enfrentar lo inevitable. El niño levantó la mirada y explicó que había huido sin un plan claro, solo guiado por un impulso desesperado. Había esperado que nadie lo notara, que su fuga pasara desapercibida. Sin embargo, su tranquilidad inicial en el avión ocultaba un miedo profundo que ahora comenzaba a revelarse. La investigadora tomó notas con rapidez mientras los oficiales intentaban no perder detalle alguno. El piloto sintió un nudo en la garganta al recordar cómo lo había observado desde la cabina. Ahora aquella calma tenía un significado muy distinto. El relato del niño era fragmentado pero sincero, cada frase cargada de una verdad dolorosa que parecía haber guardado por demasiado tiempo. Toda la sala entendió que su silencio no había sido indiferencia, sino supervivencia. A medida que avanzaba en su relato, el niño empezó a describir detalles de la última desaparición. Habló de voces elevadas, de un objeto que cayó al suelo, de un silencio repentino que le había hecho entender que debía alejarse cuanto antes. La sala se volvió aún más fría, como si cada palabra abriera una ventana hacia algo oscuro y cercano. La investigadora se inclinó hacia él, buscando claridad sin presionarlo. Los oficiales tomaban notas frenéticamente, tratando de unir cada pieza. El piloto, al escuchar los detalles, sintió que la culpa le pesaba más que nunca. Sabía que había juzgado al niño sin comprender lo que vivía. El relato terminó con un susurro. Dijo que si no hubiera escapado, quizá ya no estaría allí. La atmósfera se transformó en una mezcla de tensión y determinación cuando la investigadora concluyó que debían actuar de inmediato. El niño había proporcionado suficiente información para reabrir casos que llevaban años estancados. Los oficiales intercambiaron miradas, conscientes de que ese paso los ponía en una línea peligrosa. El piloto intentó procesar todo, sintiendo que su papel en la historia había cambiado sin que él lo buscara. La investigadora pidió protección inmediata para el niño, sabiendo que su testimonio lo ponía en riesgo. El silencio que siguió fue distinto. Ya no era duda, sino decisión. Cada persona en la sala entendió que lo que venía después requeriría más valentía de la que esperaban cuando empezó la noche. El niño respiró profundamente antes de decir algo que nadie esperaba. Afirmó que había más, que lo que escuchó no era un incidente aislado, sino parte de un plan que llevaba tiempo desarrollándose. La sala se sumió en un silencio estremecedor mientras sus palabras caían como piedras en un lago oscuro. La investigadora lo miró con una mezcla de sorpresa y gravedad, consciente de que cada nueva revelación
abría puertas más inquietantes. Los oficiales dejaron de moverse por completo, paralizados por la posibilidad de que la verdad fuera aún más amplia. El piloto sintió cómo un escalofrío le recorría la espalda. Entendió que lo que habían descubierto era apenas el comienzo. El niño levantó la mirada con una expresión que nadie olvidaría, y el mundo pareció inclinarse hacia un abismo que recién empezaba a mostrarse. El ambiente cambió por completo cuando la investigadora recibió una llamada urgente. La sala quedó en silencio mientras ella escuchaba en absoluto detalle su expresión transformándose con cada palabra. Cuando colgó, anunció que un equipo había sido enviado para localizar al padre del niño. Los oficiales se miraron entre sí, conscientes de que la situación había escalado más de lo previsto. El niño pareció tensarse, aunque mantuvo la calma que lo había acompañado toda la noche. El piloto sintió un estruendo interno, como si la realidad por fin alcanzara lo que él había desencadenado sin querer. La investigadora explicó que la llamada del piloto había permitido activar alertas que llevaban años sin movimiento. Esa revelación cayó como un golpe, dejando claro que nada de lo que estaba ocurriendo era casualidad. La investigadora explicó que la información proporcionada por el niño había sido suficiente para avanzar, pero que no podían garantizar lo que encontraría. El piloto sintió que el estómago se le encogía, sabiendo que la llamada que creyó un error se había convertido en la pieza clave para detener algo mucho más oscuro. Los oficiales comenzaron a coordinar procedimientos, revisando rutas, ubicaciones y protocolos que parecían de una urgencia inusual. El niño miraba al suelo, consciente de que todo comenzaba a moverse alrededor de su historia. El ambiente se volvió denso, cargado de una anticipación que pocos sabían manejar. La investigadora respiró hondo antes de confirmar que el operativo ya estaba en marcha y que no había vuelta atrás. Los minutos se hicieron más largos mientras esperaban noticias del operativo. Cada sonido del sistema de ventilación parecía amplificar la ansiedad que se acumulaba en la sala. El niño permanecía en silencio, pero su mirada parecía seguir algo en su mente, como si reviviera cada detalle que lo había llevado hasta allí. El piloto intentó acercarse, queriendo decir algo que no encontraba forma de expresar. La investigadora mantuvo la vista fija en la pantalla de comunicaciones, esperando cualquier actualización que pudiera definir el rumbo de todo. Finalmente, una llamada entró, y la reacción inmediata de la investigadora confirmó que algo decisivo había ocurrido. La tensión en la sala se volvió casi insoportable, como si el aire hubiera perdido su capacidad de moverse. La investigadora recibió la noticia. El operativo había localizado al padre del niño, pero la situación era más compleja de lo previsto. No estaba solo. El piloto sintió que el corazón le golpeaba el pecho mientras los oficiales intentaban entender los detalles. Al parecer, había más personas involucradas, y todas conectadas con los casos que habían permanecido sin resolver durante años. El niño cerró los ojos como si necesitara un segundo para respirar entre tantas revelaciones. La investigadora ordenó aumentar las medidas de seguridad, consciente de que el menor era ahora una pieza clave. La sala entera se transformó en un centro de operaciones, cada acción cargada de urgencia y miedo contenido. Todo indicaba que estaban cerca de enfrentar lo que nadie imaginó. El silencio que siguió a la última actualización fue casi insoportable. La investigadora anunció que lo que habían encontrado confirmaba que las desapariciones estaban ligadas a una red más grande de lo imaginado. El niño abrió los ojos lentamente, como si esperara esa noticia desde hacía tiempo.
El piloto sintió que el mundo se le aferraba al pecho, entendiendo que su llamada había sido la primera grieta en una estructura que llevaba años intacta. Los oficiales parecían abrumados, pero también determinados a continuar. La investigadora aseguró que el siguiente paso sería decisivo y que necesitaban preparar al niño para declarar formalmente. La noche estaba lejos de terminar, y el peso de lo que vendría parecía extenderse más allá de las paredes de la sala. La sala se volvió un espacio suspendido mientras preparaban al niño para declarar. Cada movimiento parecía reclamado por el silencio, como si el aire quisiera memorizar cada detalle antes de que la verdad saliera a la luz. El niño respiró hondo, reuniendo fuerzas para enfrentarse a aquello que lo había perseguido durante tanto tiempo. La investigadora le habló con suavidad, asegurándole que no estaría solo. El piloto observó desde un rincón, sintiendo que todo lo que había ocurrido desde el vuelo convergía ahora en un punto imposible de evitar. Los oficiales organizaron documentos y dispositivos, listos para registrar el testimonio que podía cambiar años de incertidumbre. El ambiente estaba cargado, no de miedo, sino de determinación. Era el momento de enfrentar lo que había permanecido oculto por demasiado tiempo. El niño comenzó a relatar lo que había visto aquella noche. Su voz temblaba apenas, pero cada palabra cargaba una fuerza que nadie esperaba. Describió conversaciones interrumpidas, puertas cerrándose a toda prisa y un silencio repentino que había sentido como una advertencia. La investigadora lo escuchaba con una concentración absoluta, tomando nota de cada detalle. Los oficiales asentían en silencio, conectando piezas que habían permanecido sueltas por años. El piloto sintió que el corazón le golpeaba con fuerza, entendiendo que aquel testimonio era la llave que abriría más de una puerta olvidada. El niño hizo una pausa, como si necesitara reunir valor antes de continuar, y entonces reveló algo que hizo que todos contuvieran el aliento. El niño explicó que la última persona desaparecida no era un desconocido. Su voz bajó casi a un susurro mientras revelaba que esa persona trabajaba en el mismo aeropuerto. La sala entera quedó paralizada. La investigadora abrió los ojos con sorpresa contenida, mientras los oficiales se miraban entre sí intentando procesar la revelación. El piloto sintió un vértigo inesperado, como si el suelo perdiera estabilidad. El niño continuó. Aquella persona había intentado ayudarlo. Había sospechado lo que ocurría y pagado el precio por ello. El silencio que siguió pesó más que cualquiera de las revelaciones anteriores. Todo cobraba un nuevo sentido, uno más oscuro y cercano de lo que nadie imaginó. La investigadora pidió al niño que aclarara cómo esa persona había intentado ayudarlo. Él cerró los ojos un instante antes de responder. Contó que lo había visto llorando en un pasillo del aeropuerto semanas atrás y que se había acercado a preguntarle si necesitaba ayuda. Desde ese momento, había intentado protegerlo en silencio. Pero eso despertó sospechas en la persona equivocada. Los oficiales bajaron la mirada, conscientes de que ese detalle cambiaba la naturaleza de la investigación. El piloto sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que su llamada había sido, sin saberlo, la última oportunidad para salvar al niño. La investigadora agradeció al menor por su valentía, y en su voz había una mezcla de tristeza y furia contenida. El niño respiró hondo, y su última frase cayó como un golpe seco que rompió todo lo que quedaba de silencio. Dijo que aquella persona, la que había desaparecido, había mencionado al piloto la noche antes de que todo ocurriera. No por desconfianza, sino porque había notado algo en él, algo que podía marcar la diferencia. El piloto sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies, intentando recordar cada detalle de aquella noche sin conseguirlo del todo. La investigadora lo miró con una mezcla de sorpresa y comprensión,
como si de pronto todo encajara. Los oficiales permanecieron inmóviles, incapaces de procesar el giro inesperado. El niño bajó la mirada y habló con un hilo de voz. Yo no estaba destinado a escapar solo. Él quiso que lo hiciera porque sabía que alguien iba a escucharme. Y entonces el silencio se convirtió en un estruendo interno que nadie pudo ignorar.